Bien, continuamos en Tele 13 Noche, volvemos a la política, conversamos a esta hora con la diputada de Revolución Democrática, Consuelo Veloso. ¿Cómo está, diputada? Buenas noches. Muy buenas noches, Diego, encantada de estar conversando. La renuncia de la directiva encabezada por el senador Juan Ignacio Latorre, ¿llega en un momento justo? ¿Es una decisión tardía? A mí me parece que es el momento apropiado, dado que hemos pasado uno de los momentos y los episodios, seguimos todavía en aquello, uno de los episodios más complejos que vivió Revolución Democrática en su historia, y ante eso valoro la entrega, digamos, y también la entereza de la Directiva Nacional en su conjunto y también del senador Latorre, que más allá de todas las críticas y reproches políticos que podamos hacer, yo misma los hice en su momento, me parece que se hayan quedado haciéndose cargo de la crisis hasta el último momento, para mí tiene un valor importante y creo que las cosas pasan en el momento en que tienen que pasar. En este sentido, nuestro retroceso en el gabinete creo que viene a ser un poco una guinda de la torta después de una serie de eventos bastante desafortunados que ha tenido que atravesar el partido y que, por cierto, que han involucrado a la Directiva Nacional a propósito de su manejo político. Por lo tanto, me parece justo que, como en toda crisis, llegado a su punto final, digamos, tenga que involucrar responsabilidades políticas que son las que asumen en este caso la Directiva Nacional. Usted calificó de injusto el trato del gobierno con RD, imagino a raíz de este último cambio de gabinete. ¿Por qué ese calificativo? Me parece que es injusto, en primer lugar, porque ha quedado demostrado hasta hoy día, por lo menos con los antecedentes que tenemos, que la organización política, el partido político Revolución Democrática, no tuvo como orgánica y no tiene como orgánica partidaria ninguna participación en el caso Convenios. Hubieron 2 ex militantes que fueron expulsados al poco tiempo de conocerse el caso, quienes fueron los involucrados en estas acciones que por lo menos hoy día sabemos que son antiéticas, quizás el día de mañana puedan revestir el carácter de delito, pero que no tienen que ver con la orgánica partidaria. Por otra parte, si es que, digamos, se podría atribuir a aquello el retroceso. Por otra parte, también un poco en lo que ha sido la historia de Revolución Democrática, Revolución Democrática ha sido un partido sumamente leal al gobierno, con sus luces y sus sombras. Es un partido que tiene 11 años de historia donde han transitado una serie de liderazgos que se han puesto a disposición para poder levantar demandas ciudadanas que han sido las banderas más importantes por las cuales ha peleado la ciudadanía en el último tiempo, inclusive a propósito de este levantamiento popular que hubo el 18 de octubre, donde la gente salió a exigir cosas como educación gratuita y de calidad. En ese sentido, me parece que no ha habido el reconocimiento que se requiere, y por reconocimiento me refiero simplemente a un trato justo, a ninguna diferencia especial. Por cierto, agregar que Revolución Democrática tuvo una participación importantísima en la instalación del gobierno y también en la construcción del programa del gobierno de nuestro presidente Gabriel Boric, con cuadros, con militantes orgánicos que desgraciadamente no han entrado al gobierno, que probablemente no van a entrar, pero que sí ven con frustración hoy día cómo se le da un trato peyorativo, se trata un poco de dejar cercado a Revolución Democrática, y eso creo que no es algo que nosotros podamos obviar. ¿Diputada? Creo que sería muy fácil, o no sé si fácil, pero sería poco honesto decir que estamos contentos con esto. Yo personalmente no lo estoy y sé que representa una parte importante de la militancia. Para enfrentar esta crisis, ¿cómo calificaría el rol de militantes como el senador Latorre y también de otros fundadores de RD como el exministro Giorgio Jackson o Miguel Crispi? Bueno, ellos son figuras sumamente importantes del partido, fueron parte de la creación de Revolución Democrática, se encuentran en su génesis también, sobre todo el ministro Jackson tuvo una participación, a mi juicio, indispensable, como decía, en el levantamiento de banderas ciudadanas, de demandas ciudadanas, como fue la educación gratuita en su momento. Son liderazgos que van a ser históricos independiente del momento que pase, ya pasaron a la historia por sus luchas sociales. No obstante, sí, la militancia
militancia ha tenido una sensación de abandono en cierta medida, sobre todo porque se ha apreciado un actuar inorgánico. Yo quiero sacarlo en particular de estos dos compañeros en cuestión, porque creo que es una problemática mucho más profunda que viven los militantes de base, y me imagino que lo han vivido los distintos gobiernos, y es que a la hora de, cuando las figuras alcanzan un peso por sí solas, tienden a dejar de lado la orgánica partidaria, y dejar de lado la orgánica partidaria es dejar de lado a las personas que han construido contigo codo a codo una propuesta, que han salido a defender y a levantar una propuesta en los territorios, en los barrios, en las dirigencias sociales, en las juntas de vecinos, en los sindicatos, y que se les deja un poco de lado cuando uno alcanza una posición que por sí sola puede sustentarse. Yo no creo que ese sea el camino. Soy una convencida de que los partidos son indispensables en democracia. No hay democracia sin partidos, y en ese sentido, cuando nosotros debilitamos las orgánicas partidarias, que son finalmente los partidos quienes están detrás de los proyectos y de los gobiernos, sosteniéndoles y dándoles algún grado de estabilidad, en el fondo lo que ponemos en riesgo es, de nuevo, la estabilidad democrática, y con eso el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas. Creo que se desperdician muchos esfuerzos que se generan a propósito de estos desprecios a la orgánica, muy malas prácticas, como es privilegiar de pronto una persona que sea más cercana a ti en lugar de favorecer que lleguen a los espacios de poder cuadros técnicos, los mejores, los más formados, los que sean además representativos del país. Tenemos muchos compañeros, compañeras, militantes que pertenecen a distintas regiones de Chile, que estudiaron en distintas universidades, algunos que tienen como formación técnica, otros que tienen formación profesional, pero todos que representan sensibilidades e historias de chilenos de clase trabajadora como cualquier otra en el país. Y yo creo que eso también le ha hecho muy mal en general a la gobernanza, gobierno tras gobierno, y es que la gente deja de verse representada en las caras de las personas que toman decisiones. En ese sentido, yo creo que tenemos harto que avanzar en lo sucesivo, en los gobiernos que se vienen, y harto que rescatar también a mejorar de los gobiernos que han sido hacia atrás. Diputada, Revolución Democrática pasó de ser el partido eje del Frente Amplio a una tienda en crisis. ¿Cuál es su reflexión sobre el antes y el después? Perdieron también dos ministerios de los más visibles del gabinete. ¿Cómo hace esa comparación del antes y el después? O el presente, más bien. Yo lo he comentado en otros espacios, pero es importante poner sobre la mesa, a propósito un poco de lo que hablábamos anteriormente, un elemento que no sé si sea muy popular dentro de algunos mundos, pero es de qué forma los militantes que no se mueven en función o en medio de su orgánica partidaria terminan generando un daño. Hay distintas cuestiones que podemos poner sobre la mesa para explicar este retroceso de RD. Por cierto que si nos vamos a lo coyuntural, el caso de Democracia Viva, aunque esa fundación no era de Revolución Democrática, ni es de Revolución Democrática ninguna otra parecida, sí, el hecho de que tuviera militantes que fueran parte del partido hizo que se involucrara directamente a Revolución Democrática con este caso de la fundación, es muy lamentable, por cierto. También se ha atribuido al manejo político cuestionable del senador Latorre, de la directiva nacional. Yo le agregaría una tercera cosa que nos saca un poco de la crítica y nos lleva también a los desafíos que tenemos ahora, y es, de nuevo, reiterar lo que decíamos anteriormente, cómo es que se empiezan a horadar las estructuras partidarias y se dañan proyectos políticos colectivos por un poco dejarlos de lado. O sea, si nos ponemos a pensar en qué momento empieza a retroceder Revolución Democrática en el gobierno, no empieza a retroceder ahora. Revolución Democrática empieza a retroceder desde el momento en que salimos del comité político en una determinación que, por cierto, le corresponde a nuestro presidente. Él tiene la atribución, y también siendo el jefe de gobierno y el jefe de Estado, será él quien tiene la mayor atribución para calificar la conveniencia de que haya o no una persona en su comité político. Pero me parece que una cosa también importante es que estas decisiones se comuniquen o se discutan dentro de las orgánicas. Nosotros no tuvimos ese espacio de discusión. Revolución Democrática empieza a estar en la palestra cuando se nos saca del comité político, y desde ahí, me parece, si nos ponemos a buscar prensa, no hemos salido de la palestra por el retroceso. Diputada. Entonces, ahí viene una tercera cosa que hay que sacar, perdón,
¿Cómo pasamos a la proposición? Tenemos que superar este tipo de lógica. No pueden moverse militantes por fuera de la orgánica. Esto es una conversación muy política, muy de militantes. Quizás al ciudadano promedio esto, por cierto, le importa más o menos poco. Yo creo que también tenemos que dar un paso a hablar de las cosas que a la ciudadanía le importan, mejorar las pensiones, el acceso a la salud, la seguridad. Pero también, además de superar estas lógicas, los rostros nuevos. Tenemos que darle una cara nueva a Revolución Democrática y tenemos que, ¿por qué no?, también oxigenar con caras nuevas el gobierno y el gabinete. Me parece que eso es un poco lo que se hizo en esta pasada. Diputada, nos queda 1 minuto y 2 preguntas le voy a hacer. La primera, ¿qué le parece el nombre del exministro Ávila para liderar el partido, el exministro de Educación? Me parece que el ministro Ávila representa precisamente lo que estábamos conversando, Diego, la necesidad de que cuando la ciudadanía mira a Revolución Democrática o mira al Frente Amplio o mira al gobierno, se reconozca en esas caras, en un Chile que es diverso en su más amplia expresión de distintos territorios, gente con distintas historias, con distintos rostros, con distintos apellidos. En ese sentido, el ministro Ávila representa todo aquello y confío plenamente en su capacidad política y también en las convicciones que él empujaría, creo que llevaría al partido al lugar en el que debería estar y que representa además la diversidad de militantes hoy día. Nosotros no somos no somos un partido ñuñuy. El escenario actual, en una frase, diputada, ¿agiliza o no la idea del partido único en el Frente Amplio? La discusión del partido único lleva mucho tiempo sobre la mesa. Este es un antecedente más a la cantidad enorme de elementos que vamos a tener que considerar para avanzar al partido único. La decisión final la tiene la militancia. Diputada Consuelo Veloso, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Muchas gracias, Diego.